Planifiqué y pagué unas vacaciones europeas de ensueño con mi hija. Días antes de partir, me dijo que no era bienvenida. Su esposo quería solo familia. Imaginen mi sorpresa al ver fotos de sus padres disfrutando. Mi viaje, en mi dime. Solo sonreí. No tenían ni idea de lo que venía. Esto es solo el principio. Dale like, comparte y dime desde dónde lo escuchas. Me quedé junto a la puerta principal, con mi vieja y viajada maleta a mi lado, con un cosquilleo nervioso pero estimulante en el pecho. El aroma a café aún flotaba en el aire de mi ritual matutino, un reconfortante contrapunto al vibrante murmullo de anticipación que ahora llenaba mi pequeño hogar. Mi pasaporte, impecable y nuevo, estaba en el bolsillo exterior de mi equipaje de mano, listo para su sello inaugural. Era principios de junio, y la promesa de un verano europeo me aguardaba. Este no era un viaje cualquiera, era el viaje. Un gran viaje que había planeado y ahorrado meticulosamente durante más de 2 años. Unas vacaciones de ensueño que estaba haciendo con mi única hija, Eleanor Vance. Eleanor y yo llevábamos años hablando de esto. París, Roma, los Alpes suizos. Un torbellino de cultura, historia y paisajes impresionantes. Habíamos pasado incontables tardes estudiando guías turísticas, riéndonos de posibles contratiempos y debatiendo las ventajas de los croissants frente a los pasteles romanos. Mi corazón rebosaba de orgullo y cariño por ella. Eleanor, con sus ojos brillantes y su ingenio, siempre había sido mi ancla, mi mayor alegría. A mis 68 años, sabía que estas oportunidades no durarían para siempre, y atesoraba cada momento que podía compartir con ella. Este viaje estaba destinado a ser la culminación de nuestra historia compartida, un nuevo capítulo en nuestro vínculo. Mi teléfono vibró, vibrando contra la madera pulida de la mesa del pasillo. Era un mensaje de Eleanor. Lo contesté, esperando un check-in de última hora, quizás una confirmación definitiva de nuestro punto de encuentro en el aeropuerto. En cambio, las palabras en la pantalla me golpearon con la fuerza de un golpe físico, cortándome el aliento y congelando la alegre anticipación en mis venas. «Papá», decía, «lo siento mucho, pero no vendrás a Europa con nosotros. Oliver prefiere que estas vacaciones sean familiares». Los caracteres digitales parecían burlarse de mí, brillando amenazadoramente en el espacio silencioso. «No vendrás a Europa con nosotros. Vacaciones familiares». Las frases resonaban en mi cabeza, cada palabra como un cruel golpe de cuchillo. Mi propia hija, desinvitándome de un viaje que no solo había planeado, sino que también había pagado por completo. Cada vuelo, cada hotel, cada tour reservado meticulosamente. Era mi dinero, mi visión, un regalo para ambos. Y ahora, a mí, su padre, se me consideraba insuficiente para asistir. Se me heló la sangre, un escalofrío que me recorrió desde el pecho hasta la punta de los dedos. La confusión era abrumadora, seguida rápidamente por una punzada de traición. Oliver, su esposo, un hombre al que había acogido en nuestra familia, ahora dictaba quién podía participar de mi generosidad. La alegre anticipación que había sentido momentos antes se evaporó, reemplazada por un profundo dolor. Mecánicamente, volví a tomar mi teléfono, con los dedos torpes mientras navegaba por la página web de la aerolínea. Con el corazón apesadumbrado y la mente aún retorcida por el escueto mensaje de Eleanor, cancelé mi billete. Apareció la notificación de «cancelación exitosa», una confirmación definitiva y contundente de mi condición de no deseado. Vi llegar el correo electrónico de confirmación, una lápida digital para mis sueños. Me senté pesadamente en el borde de la cama, con la maleta aún de pie como un solitario centinela junto a la puerta. El silencio en la casa, antes reconfortante, ahora se sentía vasto y opresivo, amplificando mi decepción y confusión. Mi hogar se sentía vacío, carente de la energía alegre que lo había llenado apenas una hora antes. Intenté racionalizarlo, comprender. ¿Sería un malentendido? ¿Una broma que salió mal? Pero el mensaje de Eleanor había sido claro, directo y dolorosamente definitivo. No había lugar a malas interpretaciones. Días después, el escozor no había disminuido, pero el impacto inmediato había dado paso a un dolor sordo y persistente. Me encontré navegando distraídamente por Facebook, un hábito que solía reservar para las noches. Mi pulgar se detuvo.
Una foto. Eran el señor y la señora Reed, los padres de Oliver, radiantes frente a la Torre Eiffel. Se me encogió el estómago. Ella, Torre Eiffel. La misma que Eleanor y yo habíamos soñado ver juntas. Un terror gélido empezó a calarme los huesos. Hice clic en la foto y luego navegué al perfil de Eleanor. El corazón me latía con fuerza. Allí estaban. Eleanor, Oliver y sus padres, todos juntos frente a un pintoresco café parisino, con sonrisas radiantes y despreocupadas. El pie de foto de Eleanor fue un golpe final y cruel, muy agradecida por el tiempo en familia. La imagen, tan vibrante y llena de alegría, contrastaba marcadamente con la silenciosa desolación de mi propio hogar. La cruda realidad me golpeó con la fuerza de un maremoto. Me habían excluido deliberada y sistemáticamente. La excusa de «solo familia», una mentira apenas velada, ahora revelaba su verdadera y fea cara. Mientras yo, el padre que había planeado y pagado cada detalle, me quedaba atrás, los padres de Oliver disfrutaban claramente del mismo viaje que yo había orquestado. Sonreían, reían, viviendo el sueño. Y había creado. ¿Y lo peor? Eleanor había mencionado casualmente que los Reed se pagarían sus propios gastos si decidían unirse a una parte del viaje. Pero allí estaban, en París, durante todo el viaje, integrados en mi planeado, mis vacaciones pagadas. El engaño fue una píldora amarga de tragar. Más tarde esa noche, me vi reflejado en la ventana de la cocina. Una figura fantasmal de ojos hundidos me devolvía la mirada. Mi rostro estaba pálido, surcado por un cansancio que iba más allá de la simple falta de sueño. La feliz foto de grupo de Eleanor, Oliver y los Reed me vino a la mente. Sus sonrisas vibrantes se burlaban de mi solitaria figura. Parecía viejo, derrotado, una sombra del hombre que había hecho la maleta con tanta ilusión tan solo unos días antes. Pasé una noche en vela, con imágenes de su aventura parisina reproduciéndose sin cesar en mi mente. Cada croissant, cada monumento, cada risa compartida que debería haber sido mía, ahora les pertenecía. La traición era profunda, una herida que latía con una ira lenta y creciente. No solo estaba dolida, estaba furiosa. Y en esa furia, la semilla de algo más comenzó a germinar, una silenciosa determinación que susurraba promesas propias. A la mañana siguiente, el sol parisino estaría ascendiendo, tiñendo la ciudad de tonos dorados. Para mí, sin embargo, mi mundo se sentía como un crepúsculo perpetuo. La ira y el dolor de la noche anterior se habían solidificado en un nudo frío y duro en el estómago. El sueño había sido esquivo, atormentado por imágenes de mi hija y su esposo sonriendo junto a los Reed, todos disfrutando de la aventura europea que había planeado y financiado. Necesitaba respuestas, no solo para mí, sino para acallar las acusaciones que se arremolinaban en mi cabeza. Cogí el teléfono, con los dedos pesados, y marqué el número de Eleanor. El tono desconocido, que indicaba una llamada internacional, llenó la silenciosa cocina. Tras unos segundos de angustia, su voz, brillante y molestamente alegre, respondió. «Hola, papá». El marcado contraste entre su alegre saludo y la tormenta que se desataba en mi interior era desconcertante. Respiré hondo, intentando mantener la voz serena. «Eleanor», comencé. «Vi las fotos en Facebook. Tú, Oliver, y sus padres, el señor y la señora Reed, en París. Pensé que este viaje sería solo para familias». Su alegría se evaporó al instante, reemplazada por una actitud defensiva que me resultaba demasiado familiar. Hubo una breve pausa, un momento en el que casi pude oírla buscando una explicación. «Ay, papá», dijo finalmente, con un tono repentinamente tenso. «Simplemente decidieron venir en el último minuto. No estaba planeado». La mentira flotaba en el aire, tenue y transparente, sobre todo considerando el extenso itinerario que había trazado. Me resistí, y mi voz adquirió una firmeza que desconocía. «Eleanor, ¿qué pasa? Me dijiste que Oliver quería que fueran unas vacaciones familiares, lo que implicaba que solo fuéramos los tres. ¿Por qué no estoy yo, pero sí sus padres?» Otra pausa, esta vez más larga. Entonces, su voz, con un matiz de impaciencia, asestó el golpe. «Oliver dijo que puedes ser un poco agobiante, papá. No quería arruinarle las vacaciones. Abrumadora. Arruinada». Las palabras me impactaron como golpes físicos. ¿Yo?
Su padre, que solo había intentado apoyarla y cuidarla, ahora era considerado lo suficientemente abrumador como para arruinar sus vacaciones. Unas vacaciones, y había pagado. La injusticia me dejó un sabor amargo. No se trataba solo del dinero. Se trataba del rechazo total a mi presencia, mis sentimientos, mi ser. Como para retorcer aún más el cuchillo, continuó, con la voz endurecida. Además, dijo, los padres de Oliver pagaron su propio viaje. No esperan que los cuidemos constantemente. ¿Sabes? Ahí estaba. La comparación tácita. La indirecta sutil pero innegable. La insinuación de que era una carga. De que esperaba que me cuidaran constantemente. Me tambaleé. ¿Cuándo les había pedido que me cuidaran? Había dedicado toda mi vida a cuidar de Sue, para proporcionarle, para asegurar su felicidad y seguridad. Entonces llegó el corte final, brutal. Su voz se volvió grave y aguda, sin ninguna calidez. De verdad, papá, eres demasiado necesitado. La línea se cortó. No había colgado. Ella sí. El tono de llamada me zumbó en el oído, una acusación estridente. La palabra necesitado resonó en el repentino silencio de mi cocina, reverberando en las paredes, penetrando cada rincón de mi mente. Necesitado. Yo, el hombre que lo había dado todo, que solo pedía amor y respeto a cambio, era necesitado. Me temblaba la mano al colgar el teléfono. Una sensación de entumecimiento me recorrió el cuerpo, expulsando la ira, la confusión y el dolor, dejando tras de sí una claridad fría y desolada. Caminé lentamente desde la cocina hasta mi pequeño despacho, con pasos inusualmente pesados. La habitación era un santuario, normalmente un lugar de tranquila reflexión, pero hoy parecía un museo de ilusiones pasadas. Fotos familiares adornaban las paredes y los estantes. Eleanor de bebé, Eleanor en su graduación del instituto, Eleanor el día de su boda, radiante junto a Oliver. Cada rostro sonriente parecía burlarse de mí, cuestionar los cimientos de lo que yo creía que era nuestra relación. Me senté en mi escritorio, sintiendo la cómoda silla de cuero como algo extraño debajo de mí. La palabra necesitado seguía zumbando en mi oído, exigiendo una explicación, obligándome a afrontar una verdad que había ignorado convenientemente durante años. Empecé a atar cabos, un recuento involuntario de toda una vida de generosidad que ahora, en retrospectiva, parecía menos amor y más una transacción interminable. La boda. $30.000, directamente de mis ahorros, para darle el día perfecto que siempre soñó. Luego, los préstamos estudiantiles, una deuda aplastante que había asumido discretamente para que ella y Oliver pudieran empezar su vida juntos sin cargas. La entrada de su primera casa, seguida de mi aval para la hipoteca, cuando su historial crediticio no era lo suficientemente sólido. Regalos de Navidad y cumpleaños que siempre eran más extravagantes de lo que podía permitirme cómodamente, porque quería ver sus ojos brillar. Las cuotas del sedán de Oliver cuando empezó su nuevo trabajo, las veces que pagué sus tarjetas de crédito después de unas vacaciones particularmente lujosas o un gasto inesperado. Y finalmente, estos billetes a Europa, el gran gesto que irónicamente expuso la cruda realidad. Era todo mi apoyo financiero, un grifo aparentemente infinito que les había abierto, creyendo que era una expresión de amor, una base para su futuro. Pero no era solo dinero. También recordé los sacrificios personales, las salidas de pesca que había cancelado porque Eleanor necesitaba ayuda para mover muebles o quería compañía para una tarde de compras. Las cenas que había rechazado con amigos porque ella u Oliver tenían una emergencia familiar que solía implicar que yo los llevara a algún sitio o arreglara algo en su casa. Mis propios sueños, las silenciosas aspiraciones que tenía para mi jubilación, una casita junto al lago, más tiempo para mi afición a la carpintería, se posponían constantemente, siempre relegadas a un segundo plano ante sus necesidades inmediatas, sus deseos más recientes. Una claridad escalofriante comenzó a emerger, aguda e implacable. No era solo que hubiera sido generoso, era que mi generosidad había sido esperada y luego explotada. No habían querido que me uniera a sus vidas en un sentido verdadero y recíproco. Me habían pedido que los financiara. Ese era el quid de la cuestión. No era un padre, una persona, un familiar querido. Era un recurso, un banco.
Una solución conveniente a sus problemas financieros, un mecenas silencioso que les permitía vivir. La comprensión me golpeó con la fuerza de una avalancha, sepultando décadas de amor incondicional bajo una montaña de hechos fríos y duros. Mi mirada se posó en mi portátil, con la pantalla apagada. Una idea, nacida del dolor intenso y la ira repentina, brilló en mi mente. Sabía, con una certeza a la vez devastadora y empoderadora, que tenía acceso a sus finanzas. Era usuario autorizado en varias de sus cuentas, legado de mis esfuerzos por ayudarlos a administrar su dinero en los primeros días de su matrimonio. Con unos pocos clics, podía revocar esas autorizaciones y cortar los lazos financieros que nos unían. Sería un golpe rápido y decisivo, una retribución que reflejaba la repentina traición de Eleanor. Mi mano se cernía sobre el panel táctil, con el dedo temblando, lista para acceder al portal de banca en línea. Pero entonces me detuve. La oleada de ira inmediata, aunque potente, también fue fugaz. Cerré la laptop con un golpe seco. No, necesitaba una decisión mesurada. Algo más preciso, más impactante, algo que resonara mucho más allá de un simple recorte financiero. No se trataba solo de dinero, se trataba de respeto, de dignidad, de establecer un nuevo límite. Y para eso, necesitaría un plan. El suave zumbido de mi refrigerador era el único sonido en la casa, un marcado contraste con los pensamientos tumultuosos que aún me daban vueltas en la cabeza. Había cerrado mi portátil, aplazando momentáneamente el impulso de actuar, optando en cambio por un camino más meditado. Sin embargo, el destino, al parecer, tenía una forma de intervenir. Un pitido familiar rompió el silencio. Una notificación de mi aplicación bancaria. Casi esperaba que fuera una alerta de spam, otra oferta no solicitada de una tarjeta de crédito o un recordatorio de una factura próxima. Mis ojos se posaron en la pantalla, con el corazón aún apesadumbrado por la llamada de la mañana. La alerta no era spam, era una transacción. Se me cortó la respiración. 7:45, Restaurante Liberard, París, Francia. La hora indicaba que era temprano por la noche, la hora pico para cenar. Y el nombre del restaurante, un establecimiento bastante exclusivo que recordaba de mi extensa investigación. El viaje confirmó lo que mi instinto ya sabía. Eleanor había usado mi tarjeta de usuario autorizado. Me invadió una oleada de frío, seguida rápidamente de una indignación ardiente. Años atrás, en un gesto de apoyo paternal, había añadido a Eleanor como usuaria autorizada de una de mis tarjetas de crédito. Era joven, recién salida de la universidad, y luchaba por establecer su propio historial crediticio. Quería darle una ventaja, una red de seguridad, un recurso de emergencia. Recuerdo haberle dicho: «Úsala solo para emergencias de verdad, cariño, y devuélvela siempre». Lo había prometido, con una mirada sincera y agradecida. Era un gesto nacido del amor y del deseo de ayudarla a navegar las complejidades de las finanzas adultas. Ahora, ese mismo gesto se estaba transformando en una dolorosa ironía, una herramienta para que ella disfrutara de unas vacaciones solo para la familia que me habían excluido. Mis dedos, ligeramente temblorosos, navegaban por la aplicación, abriendo el historial de transacciones recientes. Recorrí la pantalla con la mirada. Cada entrada era un nuevo intento. Tarifas de hotel en el centro de París, boutiques en los Campos Elíseos, entradas para el Louvre, cenas en restaurantes con estrellas Michelin, atracciones turísticas, tiendas de recuerdos, incluso el cargo por un servicio de transporte compartido desde el aeropuerto. Todas inconfundiblemente de París. Y todas, sin excepción, con mi tarjeta. La traición se profundizó, arremolinándose con una amarga mezcla de ira e incredulidad. No solo disfrutaban mi planeado, mis vacaciones pagadas, pero lo hacían mediante el uso activo mi dinero. La mentira que Eleanor había soltado hacía apenas unas horas. Los padres de Oliver pagaron por su propia cuenta. No esperan que los cuidemos constantemente. Resonó en mi mente, una burla cruel. Los padres de Oliver, supuestamente pagando sus propios gastos, mientras Eleanor y Oliver se deleitaban con los frutos de mi trabajo, mi generosidad, mi compromiso de toda la vida con su bienestar. La audacia, el descaro, eran impresionantes. Mientras me desplazaba, otra notificación sonó, devolviéndome al presente. Compra en una boutique de 85 €.
justo ahí. Una cantidad pequeña, aparentemente insignificante, pero fue la gota que colmó el vaso. Fue la guinda del pastel de la indignidad, la sensación de tener derecho a todo lo que afianzó mi determinación. Mi vacilación anterior, la exigencia de una decisión mesurada, se desvaneció en una nube de humo. Ya no se trataba de un plan grandioso y elaborado. Se trataba de acción inmediata, de un límite claro y definido. Mi dedo se posó instintivamente sobre la opción eliminar usuario de Eleanor. Una batalla fantasma se desataba en mi interior. Décadas de ser el padre comprensivo, el proveedor, la fuente inquebrantable de ayuda, chocaban con la innegable y desgarradora certeza de que el apoyo y la explotación eran cosas muy diferentes. Siempre había creído en ayudarla, en darle el mejor comienzo posible, en amortiguar sus caídas. Pero esto no la ayudaba. Esto propiciaba una profunda falta de respeto, un desprecio flagrante por mis sentimientos y mis recursos. La imagen de la sonrisa radiante y despreocupada de Eleanor en Facebook, superpuesta a sus palabras frías y desdeñosas. «Eres demasiado necesitada», apareció ante mis ojos. Mi dedo presionó, firme y decidido. Apareció una ventana de confirmación. ¿Seguro que quieres eliminar a Eleanor Vance como usuaria autorizada? Sí. 1000 veces, sí. Confirmé la acción. Acceso de usuario autorizado revocado. Las palabras aparecieron en la pantalla, simples y definitivas. Una profunda sensación de alivio, fría y aguda, me invadió. Estaba hecho. El vínculo financiero, la cuerda salvavidas unilateral, se había cortado. Mientras la pantalla se oscurecía, reflejando mi propia imagen, una pequeña sonrisa desconocida cruzó lentamente mi rostro. No era una sonrisa de malicia ni de triunfo, todavía no. Era una sonrisa incipiente de silenciosa satisfacción, de un límite redescubierto, de una sensación de identidad recuperada. Fue el primer destello de reconocimiento de que quizás, tras años de dar, era hora de recuperar algo, mi propia dignidad. Me levanté del escritorio. La tensión que me había aferrado durante días finalmente se alivió. Mis pasos se sentían más ligeros al caminar hacia la cocina. El tenue aroma del café de ayer aún persistía. Necesitaba una taza recién hecha, una bebida caliente y fuerte para celebrar este momento. Mientras la cafetera cobraba vida, llenando la tranquila mañana con sus sonidos reconfortantes, supe que esto era solo el principio. Una revolución silenciosa acababa de comenzar, y sus repercusiones pronto cruzarían el Atlántico, justo en el corazón de París. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por la ventana de mi cocina, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. El mundo exterior se sentía tranquilo, sereno, pero me preparé para la tormenta que sabía que se avecinaba. No tardó en sonar mi teléfono, vibrando con fuerza sobre la encimera. Una llamada internacional. Eleanor. Su nombre apareció en la pantalla, un faro de confrontación inminente. Lo dejé sonar una vez, luego otra, una pausa deliberada que se me hizo eterna. Quería que sintiera el peso de mi silencio, que se preguntara, aunque solo fuera por un segundo, si siquiera contestaría. Al tercer timbre, contesté. «¡Papá! ¿Qué le hiciste a la tarjeta?» Su voz, estridente y cargada de furia, estalló en el auricular. Nada de cumplidos, ningún hola, solo una exigencia inmediata e indignada. Estaba claro que no llamaba para preguntar por mi bienestar, sino para desahogar su indignación. La calma parisina que esperaba para ella se vio claramente destrozada. Tomé un sorbo lento y pausado de mi café recién hecho. Su calor contrastaba marcadamente con el tono gélido del otro lado de la línea. «Buenos días, Eleanor», dije con voz firme, sin delatar mi agitación interior. «Para responder a tu pregunta, te quité el acceso a mi cuenta. Supongo que por eso te rechazaron el almuerzo». La oí jadear, una inhalación brusca e involuntaria. La imagen de ella, avergonzada en un restaurante parisino, quizá delante de Oliver y sus padres, me provocó un destello de satisfacción sombría. «¡No puedes hacer eso!», gritó, elevando la voz varias octavas. «Necesito esa tarjeta. Estamos en París, papá. ¿Qué se supone que hagamos?» La desesperación en su voz era palpable, pero pronto quedó eclipsada por una sensación de derecho que, francamente, era exasperante. «¿Ah?», respondí, arqueando una ceja aunque ella no podía verme.
Pero ayer me dijiste que tú y Oliver preferían unas vacaciones solo en familia. También mencionaste que los padres de Oliver se pagaron sus gastos y que no esperan que los cuidemos constantemente. Me pareció lógico que tú tampoco me necesitaras constantemente, y menos mi dinero, para un viaje al que ni siquiera me invitaron. Mis palabras fueron cuidadosamente elegidas, un reflejo de las suyas, reflejadas con precisión. Hubo un momento de silencio atónito, como si no hubiera esperado que recordara sus palabras exactas, y mucho menos que las usara como arma. Entonces, su indignación regresó, más densa y volátil. «Eso es completamente diferente, papá», balbuceó. Sus palabras se atropellaban. «Eso es tú cuidando de a nosotros. Eso es lo que hacen los padres. Hacer». La pura audacia de su declaración, la expectativa descarada, me dejó sin aliento. No era solo que esperara mi apoyo económico. Creía que era un derecho inherente, un deber fundamental que le debía, sin importar cómo me tratara. La rabia que había estado latente bajo mi fachada de calma comenzó a hervir, pero la contuve, sabiendo que no era el momento de arremeter. Entonces llegó la amenaza, una escalada escalofriante que me dejó en silencio por un instante. «¿Sabes qué, papá?», dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro amenazador, nítido como un cristal roto. «Cuando volvamos, buscaremos residencias para ti. Obviamente no sabes administrar tus finanzas responsablemente. Esto es un comportamiento errático. Venderemos tu casa para cubrir los gastos». Apreté el teléfono con más fuerza. Vender mi casa, mi hogar, el único lugar que me quedaba que realmente sentía como mío, el depósito de recuerdos de toda una vida. La audacia era asombrosa, realmente más allá de lo que podría haber imaginado. No solo me estaban explotando, intentaban controlar toda mi vida, despojarme de mi autonomía. Entonces, una nueva voz, más grave e insidiosa, interrumpió la estática de fondo. «Oliver, dile que es por su bien, Eleanor», intervino con tono condescendiente y santurrón. «Está perdiendo la cabeza. Por mi propio bien. Perderlo». Las palabras, pronunciadas por el hombre que había abierto una brecha entre mi hija y yo, el hombre que ahora disfrutaba mi viaje, usando mí. El dinero era un insulto final. Intentaban manipularme, deslegitimar mis sentimientos y acciones, cuestionando mi competencia mental. A pesar de lo impactante de sus amenazas, a pesar del dolor intenso de ser despedida y atacada por mi propia hija y su esposo, una extraña calma se apoderó de mí. Sus palabras, con la intención de intimidar, tuvieron el efecto contrario. Consolidaron mi determinación. Mi voz, cuando finalmente hablé, fue firme e inquebrantable. «No», dije simplemente. «No le devolveré el acceso. Mi decisión es definitiva». Eleanor soltó un grito ahogado, seguido de un torrente de palabras furiosas e inarticuladas que ya no me importaba descifrar. No esperé a que terminara. Pulsé el botón de colgar, cortando la comunicación, interrumpiéndolos a mitad de la diatriba. El repentino silencio fue un bálsamo bienvenido. Me quedé allí un momento, con el teléfono aún en la mano, la mente dando vueltas pero despejada. Sus amenazas, destinadas a amedrentarme y someterme, habían despertado en mí un nuevo y férreo propósito. Creían que podían despojarme de mi dignidad, de mi independencia, de mi propio hogar. Pero me habían subestimado profundamente. Habían asumido que era débil, un anciano senil, al que se podía manipular. Se equivocaron. Mi mirada se posó en el pequeño escritorio antiguo, en un rincón de la cocina, donde guardaba documentos importantes. Con renovada determinación, me acerqué y abrí el cajón superior. Debajo de una pila de viejas facturas de servicios públicos y declaraciones de impuestos, lo encontré. La escritura de la casa de Eleanor y Oliver, en la calle Maple. Era un hecho que siempre habían olvidado convenientemente. Un detalle que habían estado demasiado ocupados para abordar. Cuando los ayudé con el pago inicial y avalé su hipoteca años atrás, en mi afán por ayudarlos, la estructuré de tal manera que la escritura quedara únicamente a mi nombre, con el entendimiento de que se transferiría una vez que alcanzaran la estabilidad financiera. Nunca habían alcanzado ese punto de estabilidad, al menos no según ellos, y yo, siempre un padre cariñoso, lo había dejado pasar. Ahora, ese descuido, ese acto de generosidad confiada, estaba a punto de convertirse en mi arma más poderosa.
Volví a levantar el teléfono, moviendo los dedos con una seguridad renovada. Revisé mis contactos hasta encontrar el nombre. David Kim, mi agente inmobiliario de confianza. Era temprano, pero David era madrugador. Sabía que contestaría. Tenía una casa que vender. Si disfrutas de esta historia de traición y giros inesperados, recuerda darle a me gusta, compartirla y suscribirte para no perderte lo que sucede después. Ahora, volvamos a cómo le di la vuelta a la tortilla. David Kim llegó a mi casa unas horas después de mi llamada, con su habitual jovialidad atenuada por una pizca de curiosidad profesional. «Arthur, me alegro de verte», empezó, acomodándose en el sillón de mi sala. «¿Pero vender la casa de Maple Street? ¿Va todo bien? Pensé que a Eleanor y Oliver les iba bien allí». Le presenté la escritura, todavía inequívocamente a mi nombre, y expliqué, con tono mesurado, la situación. Omití los detalles más emotivos, centrándome en la traición y sus descaradas amenazas. David escuchó, frunciendo aún más el ceño. Era un buen hombre, honesto y perspicaz. Intuía la gravedad de la situación. «Entonces técnicamente eres el dueño de la propiedad, aunque ellos hayan estado viviendo en ella», aclaró, estudiando el documento. «¿Y quieres venderla inmediatamente, sin que lo sepan?» «Exactamente», confirmé. «Quiero que la publiquen hoy. Y quiero priorizar una venta rápida y al contado, aunque eso implique una oferta un poco más baja». David, a pesar de su ligera confusión, respetó mi decisión. Conocía el mercado y sabía que, con la escritura a mi nombre, los trámites legales eran sencillos. «Dalo por hecho, Arthur», dijo, levantándose. «Esta tarde pondré el cartel de se vende». Mi siguiente llamada fue a Samuel Sam Johnson, un hombre cuya empresa de mudanzas había usado años atrás. Sam era conocido por su discreción y eficiencia. «Sam», le expliqué, «necesito un equipo completo en la casa de Maple Street mañana a primera hora. Todo, y me refiero a todo, hay que empacarlo y guardarlo antes de que Eleanor y Oliver regresen». Sam, hombre de pocas palabras pero de gran capacidad, simplemente respondió: «Considéralo resuelto, Arthur. ¿Dónde quieres que guarden los artículos?» Eso me llevó a Brenda Peterson, quien administraba Secure Storage. Aseguré la unidad 47TB, un espacio amplio, asegurándome de que hubiera suficiente espacio para todas las pertenencias de Eleanor y Oliver. Las últimas piezas de mi plan estaban tomando forma con una rapidez asombrosa, testimonio de años de planificación meticulosa y una toma de decisiones clara en mi vida profesional. Era casi desconcertante la facilidad con la que pude orquestar esto, un marcado contraste con el caos emocional que Eleanor había causado. A la mañana siguiente, con un nuevo propósito, llegué a la casa de Maple Street. Sam y su equipo ya estaban allí, una sinfonía de caos organizado. Estaban armando cajas, envolviendo muebles y empacando cuidadosamente objetos delicados. Observé, como un observador silencioso, cómo la vida de Eleanor y Oliver se desmantelaba meticulosamente y se preparaba para una partida sin contemplaciones. Mientras los de la mudanza despejaban las habitaciones sistemáticamente, mi mirada se posó en una pila de álbumes de fotos en una estantería del salón. La curiosidad, o quizás una necesidad morbosa de confirmación, me impulsó a coger uno. Era su álbum de bodas. Hojeé las páginas satinadas. Había fotos espontáneas de Eleanor riendo, Oliver radiante, el señor y la señora Reed observando con orgullo. Se me encogió el corazón. Yo estaba allí, por supuesto, delatando a Eleanor, brindando. Pero a medida que avanzaba con el álbum, surgió un patrón. Yo estaba notoriamente ausente de la mayoría de las fotos, recortada de las fotos de grupo, relegada a los márgenes, o simplemente ausente en los momentos clave. Fue una sutil, pero devastadora, eliminación. No fue solo mi percepción, fue un acto tangible de disminuir mi papel en sus vidas, incluso en un día por el que había pagado tanto. El descubrimiento consolidó aún más mi determinación, endureciendo los últimos vestigios de duda en mi corazón. Al mediodía, la casa era un cascarón vacío, resonando con los fantasmas de ilusiones pasadas. Cada mueble, cada objeto decorativo, cada pertenencia personal había desaparecido, reemplazado por las paredes desnudas y las tenues huellas de donde habían estado sus vidas. El camión de mudanzas, repleto hasta los topes,
Arrancó rumbo a almacenamiento seguro. La unidad QB, una anodina puerta metálica, albergaba ahora todo el mundo material de Eleanor y Oliver. Cerré la puerta principal con llave por última vez. El clic del pestillo sonó sorprendentemente definitivo. Regresé a casa. La tranquilidad de mi casa se sentía diferente ahora. Ya no era opresiva, sino más bien pacífica. Mi teléfono vibraba con notificaciones. Eleanor. Publicaciones furiosas en Facebook. Se hacía la víctima, por supuesto, quejándose vagamente de dificultades financieras imprevistas y familiares que no la apoyaban. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. No me mencionaría explícitamente, todavía no, pero la insinuación era clara para cualquiera que conociera nuestra historia. Las pasé por alto, impasible. Esa misma tarde, David Kim llamó con la voz llena de emoción. «Arthur, no te lo vas a creer. Tengo una oferta en efectivo. 185. $5,000. Sin verla, una joven pareja, Liam y Chloe Davis, acaba de mudarse a la ciudad, vio la propiedad en venta y quiere cerrar el trato de inmediato. Ya tienen la aprobación previa y están listos para entrar. Les encanta el barrio. $185,000. Era más de lo que esperaba. Una generosa rentabilidad sobre el enganche original y los años de impuestos prediales que había seguido pagando. La velocidad fue increíble. Una ganancia inesperada en el momento justo. Parecía que el universo se estaba alineando. Esta suma, después de considerar mi inversión original y los impuestos, representó una ganancia neta de aproximadamente $185,000. Fue una confirmación sustancial de mi decisión, una reivindicación tangible. La venta se agilizó con una eficiencia asombrosa. Firmé los papeles al día siguiente, un torbellino de documentos legales y sellos notariales. La escritura, una vez más, pasó de mis manos, pero esta vez se sintió como un peso que se había quitado, no como un regalo. La transacción financiera se completó y los fondos se transfirieron de forma segura a mi cuenta. A la mañana siguiente, aparqué mi coche a poca distancia de Maple Street, una calle que ya no me atraía. Observé, en silencio, cómo un taxi amarillo se detenía frente a la casa, ahora ocupada. Eleanor y Oliver se bajaron, con el rostro iluminado por la ilusión de volver a casa. Eleanor llevaba un bolso de diseño, Oliver una mochila al hombro. El agotamiento del viaje internacional era evidente, pero también el alivio de estar de vuelta. Sin embargo, sus sonrisas se transformaron rápidamente en confusión. Un camión de mudanzas estaba aparcado en la entrada. Una joven pareja, Liam y Chloe Davis, entraba con cajas por la puerta principal. Eleanor abrió la boca y luego la cerró, sus ojos moviéndose entre los rostros desconocidos y su casa supuestamente vacía. La confusión dio paso a la alarma, y luego a una furia explosiva que, incluso desde la distancia, casi podía sentir irradiar de ellos. Sus vacaciones, solo para la familia, habían terminado de forma muy brusca. La escena que se desarrollaba en la calle Maple era un cuadro caótico de incredulidad y rabia creciente. Eleanor y Oliver, recién llegados de su largo vuelo desde París, se quedaron atónitos en lo que creían que era su jardín delantero, enfrentándose a la joven pareja, Liam y Chloe Davis, quienes claramente estaban en proceso de mudarse. Liam, un hombre alto y de rostro amable, sostenía un documento. Su expresión era una mezcla de confusión y firmeza educada. Observé desde mi coche durante unos instantes más, asimilando la realidad, antes de detenerme lentamente junto a la acera. Salí del coche. El aire fresco de la mañana no aliviaba la tensión. Eleanor me vio al instante, entrecerrando los ojos en un gesto de furia. «¡Papá!», gritó, con una voz áspera y venenosa que pocas veces había oído. «¿Qué pasa? ¡Arregla esto ya!». Oliver, igualmente furioso, se giró para mirarme, con la cara roja por el jet lag y una furia creciente. Liam, percibiendo el drama familiar subyacente, dio un paso al frente, todavía con su documento en la mano. «Disculpe, señor», dijo, dirigiéndose a mí. «¿Estas personas son parientes suyos? Dicen que esta es su casa». Asentí con calma. Eleanor Vance, mi hija, y su esposo, Oliver, vivían aquí. Miré directamente a Eleanor y Oliver. «Este es Liam Davis, el nuevo dueño de esta casa. Él y su esposa Chloe firmaron la compraventa ayer». «¿Tu casa?»,
exclamó Eleanor, completamente incrédula. ¿De qué estás hablando, papá? Liam, cada vez más incómodo, reiteró. Sí, señora. Cerramos ayer. Esta es nuestra escritura. Volvió a levantar el documento, cuyo sello oficial brillaba a la luz del sol. Eleanor se quedó boquiabierta. Miró a Liam, luego a mí, y luego de nuevo al camión de mudanzas. Un horror creciente sustituyó a la rabia. No, 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 murmuró, sacudiendo la cabeza vigorosamente. Papá, tienes que arreglar esto. Inmediatamente. No puedes vender nuestra casa así como así. Mi voz era serena, sin emoción. Eleanor, sí puedo. Y lo hice. La casa se vendió porque me pertenecía. Nunca se transfirió a tu nombre. La escritura, como acabas de ver, siempre estuvo en mi poder. Oliver, sin poder contenerse, estalló. Esto es un robo. No puedes simplemente desalojarnos y vender nuestra propiedad. Te demandaremos, viejo. Te quitaremos todo lo que tienes. Su rostro estaba contraído por la furia, y la saliva le salía volando de los labios. Lo miré a los ojos, sin pestañear. ¿Demandarme, Oliver? ¿Con qué dinero? Creo que todas tus tarjetas de crédito fueron rechazadas en París después de que revocara tu acceso. El recuerdo de su frenética llamada, sus desesperadas exigencias de dinero y sus audaces amenazas, todo ello contribuyó a fortalecer aún más mi determinación. Eleanor palideció. Por fin comprendió el alcance de lo que había hecho, el desmantelamiento metódico de su derecho. Sus ojos, por lo general tan brillantes, ahora parecían vacíos. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un sobre blanco. Se lo di a Oliver. Ahí encontrarás los datos de una unidad de almacenamiento en Secure Storage. Unidad 47B. Todas tus pertenencias están ahí. Todo lo que tenías en esta casa. Eleanor dejó escapar un grito ahogado. Un sonido de absoluta devastación. «Pusiste nuestra vida en el almacén». Su voz se quebró, un sonido crudo y herido. «Sí, Eleanor», respondí, suavizando un poco la voz, no por arrepentimiento, sino con una profunda y triste convicción. Lo hice. Igual que tú y Oliver me guardaron la vida, en sentido figurado. Me excluyeron, me traicionaron, me llamaron necesitada, y luego amenazaron con vender mi casa y enviarme a un centro de acogida. La familia no hace eso. La familia no excluye a los padres de las vacaciones familiares, sobre todo de las que ellos mismos pagaron, mientras las disfrutan con otros. La familia no te desangra para luego considerarte una carga. Los miré a ambos, una última mirada persistente. No había disculpas, ni súplicas, ni rastro de remordimiento genuino en sus ojos, solo ira y un profundo sentimiento de victimización. Estaba claro que nunca comprenderían la magnitud de su transgresión. «Ya no soy más que tu cajero automático», dije simplemente. Oliver, todavía furioso, apretó los puños. «Esto no ha terminado, papá», gruñó. «Te arrepentirás». Simplemente negué con la cabeza, con una leve sonrisa triste en los labios. «Por primera vez en mucho tiempo, Oliver, no creo que lo haga». Dicho esto, me di la vuelta y volví a mi coche, dejándolos parados en la acera, con su mundo desmoronándose a su alrededor. 3 meses después, la demanda con la que Oliver había amenazado con tanta vehemencia se presentó, pero fue desestimada rápidamente. Mi abogada, una mujer brillante llamada Sarah Jenkins, me llamó con la buena noticia. «Una victoria clara, Arthur», dijo con voz alegre. «No tenían capacidad legal. La escritura estaba inequívocamente a tu nombre. Intentaron reclamar algún tipo de arrendamiento implícito, pero sin un contrato de arrendamiento ni ninguna contribución financiera al principal, era imposible. Malgastaron mucho de su propio dinero en honorarios legales. Fue una reivindicación, el cierre definitivo de ese doloroso capítulo. La sensación de liberación fue profunda. El peso que había cargado sin darme cuenta durante años se había aliviado. Con una nueva sensación de ligereza, comencé a vivir para mí. Lo primero que hice fue adoptar a Buddy, un Golden Retriever de 3 años de un refugio local. Buddy, con sus ojos conmovedores y su cola en constante movimiento, me brindó una compañía y un consuelo instantáneos que no sabía que echaba de menos. Era leal, cariñoso, y solo pedía amor y una buena caricia detrás de las orejas. Mi siguiente compra fue una autocaravana Airstream de 7,6 metros, una reluciente bala de plata que me daba libertad.
Era un sueño que había pospuesto durante años, siempre priorizando las necesidades de Eleanor, sus gastos, su futuro. Ahora, era mi futuro. Planifiqué meticulosamente un gran recorrido por parques nacionales y encantadores pueblitos de todo el país, un viaje de autodescubrimiento y paz. Mientras Buddy y yo nos alejábamos de Davenport, el pueblo que había presenciado tanto dolor y su posterior triunfo, con el sol matutino reflejándose en el cromo pulido de la Airstream, di un último rodeo. Pasamos por Maple Street. A través de los árboles recién frondosos, pude ver a los hijos de Liam y Chloe jugando en el jardín, sus risas resonando en el aire matutino. La casa, que una vez fue un símbolo de mi generosidad y posterior traición, finalmente se llenó de genuina alegría. Una familia feliz construyendo su propia vida. Sonreí, una sonrisa sincera que me iluminó los ojos. Buddy, percibiendo mi satisfacción, me rozó la cabeza con la mano. Nos dirigíamos al oeste, hacia las majestuosas montañas rocosas, hacia Colorado, hacia un camino abierto y un futuro inexplorado. Ambos, por fin libres.